Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Shinhan Furai Alta Magia. Daniel quien les habla desde Buenos Aires. Bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a ir con el audio número 2 de lo que es este curso para el aspirante a mago. Un curso gratuito de carácter orientativo. Y bueno, ciertamente ha tenido buena, como dicen en otros países, buena acogida del primer audio video. Así que vamos a continuar con este curso ya para ir arrancando un poquito y poniéndonos un poco en caja, como se dice acá en Argentina. Bien. A ver, en el video, mejor dicho en el audio material o el audio video anterior, comenzamos un poco estableciendo qué entendemos de manera general claramente por alta magia y por qué es importante tener una orientación antes de comenzar a estudiar diferentes sistemas. Recuerden, no tomen muchos sistemas, 2 está bien, 3 puede ser, pero para saltar de un sistema a otro tienen que tener experticia o maestría en el primero, luego van al segundo y luego al tercero, y ya quédense con 2 o 3 es más que suficiente. Es una sugerencia, ustedes como adultos hagan lo que consideren, ¿sí? Y ahora vamos a ocuparnos un poco de algo todavía básico, ciertamente, ¿sí? Que es que antes de aprender un ritual, antes de estudiar un espíritu, una entidad, antes de memorizar ciertamente correspondencias o intentar realizar cualquier tipo de operación mágica, existe algo que el aspirante a mago necesita desarrollar. Y esto es justamente una determinada forma de estudiar. Porque ciertamente podemos tener acceso a cientos o miles de libros, cientos o miles de videos y una cantidad enorme de información disponible, pero eso no significa ciertamente que sepamos utilizarla. Y el primer elemento que debe desarrollar un estudiante es ciertamente ¿qué cosa? La disciplina. Y cuando hablamos de disciplinas, no estamos hablando de convertir una práctica mágica en una especie de obligación que termina siendo desagradable, ¿sí? Estamos hablando de aprender a mantener una continuidad. Y uno de los principales problemas del principiante consiste en comenzar justamente con muchísimo entusiasmo y ciertamente abandona al poco tiempo. Ocurre, y no me digan que no porque saben que es cierto. A ver, durante unos días ciertamente el aspirante a mago estudia un montón, estudia intensamente y después encuentra otro sistema y luego otro, comienza una práctica, la abandona, empieza otra y finalmente termina sabiendo un poco de muchas cosas, pero sin haber profundizado realmente en ninguna. Y esto genera una especie de ilusión de conocimiento. Hay mucha información acumulada, pero poco conocimiento verdaderamente incorporado. Por eso una de las primeras reglas que debería aprender una persona que está aspirando justamente a ser mago, brujo o hechicero, sí, aplica todo, es muy sencilla. Es menos dispersión y más continuidad. No necesitamos estudiar 10 horas todos los días. Lo que necesitamos, ¿sí?, es estudiar de manera constante. Incluso una cantidad bastante moderada de tiempo, mantenida justamente durante meses, puede producir mucho más conocimiento que periodos de entusiasmo seguidos por largos periodos de abandono. Pero la disciplina no se limita ciertamente al tiempo de estudio, ¿sí? También implica aprender a registrar, y es una de las cuestiones más importantes que el practicante tiene que tener en mente, ¿sí? Si vas a estudiar magia, tenés que tener un lugar donde anotar. Puede ser un cuaderno, puede ser un diario mágico o un sistema digital si querés. Lo importante es que exista un registro, ¿sí? Anota qué estudiaste, qué práctica realizaste. También tenés que anotar qué esperabas obtener. Anota también qué ocurrió, qué sensaciones tuviste,
También anota qué dudas aparecieron y evidentemente y fundamentalmente qué conclusiones estás sacando. Y esto ciertamente tiene una utilidad enorme. Con el paso del tiempo, la memoria transforma las experiencias. Y una experiencia que inicialmente parecía insignificante, ciertamente puede convertirse, meses después quizás, en algo que recordamos como extraordinario. Y el registro permite volver a la experiencia original. Y eso nos proporciona una herramienta fundamental, que es que comparar. La comparación ciertamente nos lleva directamente al segundo elemento de este audio material, que es el criterio. Un estudiante de magia debe desarrollar criterio. Busquen lo que significa la palabra criterio. Y en resumidas cuentas, esto significa aprender a diferenciar. Diferenciar una fuente de otra, diferenciar una tradición de otra, diferenciar un hecho de una interpretación, diferenciar una experiencia personal de una quizás afirmación universal, y diferenciar también entre aquello que sabemos y aquello que simplemente creemos. ¿Está? Repito otra vez porque necesito que esto quede grabado a fuego en la frente de cada uno de ustedes. Necesitamos aprender a diferenciar entre aquello que sabemos y aquello que simplemente creemos. Y esta última diferencia es especialmente importante, ¿sí? A ver, supongamos que una persona realiza un ritual y posteriormente ocurre algo que coincide con su intención. Puede obviamente interpretar que el ritual produjo ese resultado. Esa interpretación puede ser válida, ciertamente, dentro de su experiencia personal. Pero también todavía existe una pregunta por realizar. ¿Cómo sabemos que fue el ritual el que produjo el resultado? Tal vez existieron otros factores, no sé, tal vez el resultado hubiera ocurrido igualmente, tal vez hubo una combinación de circunstancias, y hay un montón de tal vez, ¿sí? Tal vez justamente es la interpretación correcta, y el estudiante serio, obviamente, no necesita resolver inmediatamente todas estas posibilidades, pero sí necesita reconocer que existen. Esto es criterio. No significa negar la experiencia, significa no convertir automáticamente una experiencia en una certeza absoluta. También debemos aprender a investigar. En este caso, estamos todos conectados por internet en este momento, ¿sí? Entonces, internet ofrece una cantidad extraordinaria de información sobre ocultismo. ¿Sí? El tema es que el 90 o el 95% de toda esa información es una basura. Pero, en cierto modo, es una ventaja. Pero también representa, como bien dije, un problema. Porque junto con textos serios encontramos opiniones personales, interpretaciones modernas, información repetida sin fuente, invenciones, o sea, creaciones locas de algún loquito. Encontramos simplificaciones y afirmaciones que se presentan como históricas en realidad, sin demostrar de dónde proceden. Ustedes no se dan una idea, o creo que no se dan una idea, hago la corrección, de la cantidad de basura ocultista que hay por todos lados. Hay un montón de, entre comillas, grimorios, textos, que si vos los analizas te terminas dando cuenta que es una basura. Prácticas, entre comillas, modernas, que simplifican 10.000 millones de cosas, tírenlo a la basura. O utilícenlo para hacer un asado, o una parrillada, o una barbacoa, no sé cómo le dirán en sus respectivos países. Y justamente por eso, cuando encuentres una afirmación, acostumbraste a preguntar: ¿de dónde salió? ¿Existe un texto? ¿Existe un autor? ¿Experiencia del autor? ¿De dónde proviene?
pertenece realmente a la tradición que dice representar? ¿Es una experiencia personal o simplemente alguien que, no sé, repitió porque lo encontró en otro lugar? Y lo mejor de todo, si tenés la posibilidad de que ya estás entablando algún vínculo espiritual con alguna deidad, pregúntale. Te van a decir, habitualmente, en casi un 100%, te van a decir la verdad. ¿Sí? Preguntale si el texto que vos tenés en mano o un sistema determinado es viable. Ustedes se dan una idea, y eso sí lo puedo afirmar porque ustedes no saben ni lo que hago, ni cómo estudié, ni muchas cosas. ¿Sí? Saben lo que saben que está en el canal. Pero yo he hablado con espíritus, lisa y llanamente así, literalmente he hablado con ellos, y les he presentado textos, sistemas, y no utilizan la palabra basura. Pero me dice, esto no, esto no, esto no, esto no, este sí, este no, este no, este no. Me acuerdo y me da risa. Y obviamente con el tiempo investigando y demás, porque obviamente uno, más allá de lo que te digan, uno toma decisiones en la vida. Y mis decisiones era confirmar aquello que evidentemente el contacto espiritual me refirió. ¿Está? Y está perfecto que lo hagamos. Y está perfecto que lo hagan. ¿Sí? Entonces, si tienen oportunidad constante, tienen un texto ustedes por ahí, preséntenlo a los espíritus y pregúntenle, ¿esto es viable como sistema mágico? Y fíjate lo que te dice. Muchas veces te vas a sorprender. Y como bien dije, justamente, quizás la persona encontró una información y después la está repitiendo. Entonces esta última pregunta puede ahorrarte ciertamente muchísimo tiempo. El aspirante a mago también debe aprender a convivir justamente con la incertidumbre. No necesitamos muchas veces tener una respuesta inmediata para todo. Decir, no sé, no lo sé, también es una forma de conocimiento. De hecho, puede ser mucho más honesto decir no lo sé que inventar una explicación. Y esto resulta particularmente importante cuando aparecen justamente experiencias espirituales. Una persona en realidad puede tener una experiencia intensa durante una meditación, un ritual, un sueño o una práctica. Y la experiencia puede ser completamente real para quien la vivió. Pero determinar qué significa esa experiencia puede ser mucho más complejo. Por eso debemos separar experiencia, interpretación y conclusión. Primero ocurre algo. Después intentamos, ¿qué cosa? Comprenderlo. Y finalmente, si tenemos suficientes elementos, elaboramos ¿qué cosa? Una conclusión. No debemos invertir ese orden. Respeten ese orden, ¿sí? Y otro aspecto importante de la mentalidad del neófito, ¿sí? Ciertamente es aprender a no depender de la autoridad. En cualquier ámbito encontramos personas con experiencia. Eso es normal. Y un estudiante puede aprender evidentemente de un maestro. Puede leer a un autor, puede seguir una escuela, pero estudiar con alguien no significa entregar completamente nuestro criterio a esa persona, ¿sí? Si alguien afirma, por ejemplo, esto es así porque yo lo digo que es así. En realidad, la respuesta correcta del estudiante o del aspirante no debería ser obedecer automáticamente. ¿Qué tendría que hacer el aspirante o qué debería decir, o en este caso preguntar, ¿por qué? Entonces, si yo digo, esto es así porque yo lo digo, vos que me estás escuchando me tendrías que decir, ¿por qué? ¿De dónde procede esa enseñanza? ¿Qué tradición la sostiene? ¿Qué experiencia la respalda? ¿Es una interpretación tuya? ¿Existe alguna fuente anterior? Y preguntar
no es faltar el respeto. Preguntar es estudiar justamente. Y esto es especialmente importante porque dentro del mundo esotérico ocultista existe una cantidad considerable de personas que se presentan básicamente como magos, ¿sí? Presentan como, no sé, algo secreto, antiguo, inaccesible, algo que justamente o simplemente encontraron, no sé, en algún libro. Y el neófito, el practicante, el adepto no, ya el adepto está un poco más avanzado, no debe en realidad asumir que todo lo que se presenta con palabras grandilocuentes, si se quiere, posee un valor extraordinario. El conocimiento no se vuelve más verdadero porque alguien lo presente como prohibido, ancestral o reservado para iniciados, porque se van a cansar de escuchar eso. La seriedad de una enseñanza se demuestra por sus contenidos, su coherencia, sus fuentes y la experiencia que puede desarrollarse a partir de ella. Si tiene que tener una fundamentación. En las líneas de culto mortal en las que estoy yo, siempre se habla de fundamento, ¿sí? Más allá del contenido, la coherencia, la fuente y la experiencia, ¿sí? Todo esto conlleva a ¿qué? A un fundamento. Y un elemento final, ¿sí? Que el neófito justamente, o el aspirante a mago debería tener, es la paciencia. No pretendas, ¿sí? Y lo digo con máximo respeto y cariño también, no pretendas dominar en semanas aquello que a otras personas estudiaron, por ejemplo, y practicaron, porque la praxis es totalmente obligatoria, durante años. No necesitas demostrarle nada a nadie. Esto es un camino personal, privado, ¿sí? De alto valor personal, y acá vos tenés que ir creciendo, no demostrándole a nadie. No necesitas tener experiencias extraordinarias inmediatamente. No necesitas realizar rituales cada vez más complejos para sentirte que estás avanzando. El progreso puede ser muchísimo más sencillo. Leer un texto o escuchar un audio y comprenderlo mejor que antes. Ahí tenés un avance. Cuando vos leíste algo y después lo volviste a leer de acá a un mes y de acá a un mes lo entendiste o lo escuchaste y lo comprendiste mejor, eso es un gran avance. Aprender una correspondencia, memorizar, no sé, una estructura, un andamiaje ritual, mantener una práctica durante varias semanas, detectar un error propio, reconocer que una determinada corriente no es para vos, ¿sí? Todo eso también es progreso, también es avance, porque el camino mágico no se construye solamente mediante experiencias extraordinarias, ¿sí? Se construye mediante conocimiento acumulado y práctica sostenida. Por eso, si tuviera que resumir este segundo audio en pocas palabras, serían disciplina, criterio y autonomía. O práctica sostenida. Disciplina para, obviamente, estudiar, criterio para analizar, una práctica sostenida, también la misma frase lo dice, y la autonomía para no depender permanentemente de otros, que es lo que yo quiero en esta escuela, porque el canal es una escuela. La idea es que ustedes no sean dependientes de, ¿tá? Estudien de la fuente que consideren. Yo sugiero siempre la fuente espiritual, el contacto y el vínculo. Si quieren, no sé, algo externo, tienen el canal. Y como bien están viendo, nadie les habla como les hablo yo. Porque busquen y si no, díganme quién les habla de este modo y quién les enseña de este modo. Yo quiero que ustedes realmente aprendan y avancen. Entonces no tienen que ser dependientes de. La idea es que ustedes construyan sus propias herramientas y abran sus propios caminos. Entonces, si desarrollas todas estas capacidades desde el comienzo, vas a tener una base mucho más sólida para cualquier sistema que decidas estudiar posteriormente, ¿sí?
porque todavía no hemos llegado al momento si no hemos elegido una corriente específica. Y justamente ese es el propósito. Primero vamos a aprender a orientarnos, después vamos a conocer el territorio y recién entonces podremos decidir hacia dónde queremos avanzar. Y en el próximo audio vamos a hacer precisamente eso, ¿sí? Vamos a más o menos recorrer las principales áreas de estudio que puede encontrar el aspirante a mago dentro de lo que es la alta magia y el ocultismo en general, para que evidentemente pueda comprender qué existe antes de elegir un camino, y quizás en ese camino qué sendero, porque un camino puede ser, no sé, el camino izquierdo, pero en el camino izquierdo tenés un montón de senderos propios del camino izquierdo. Y ahí obviamente aplica el derecho también. Entonces hay un montón de cuestiones, ¿ok? Así que bien, espero no verlos aburridos. Por favor les pido, se los digo con mucho cariño, quizás con paciencia. Por favor, escuchen y reescuchen los presentes audios. Prepárense un café, pónganse auriculares, tome un sorbo, ponga play, cierre los ojos y escuche detenidamente. Cuando escucha una frase que considera importante, aprieta pausa o aprieta espacio para poner pausa, abre los ojos y escribe. Va creando también un registro de estos audios. Lo hablamos en el presente material. Registrar. ¿Ok? Entonces pongan audio número 2, fecha del día de hoy. Hoy se habla respecto a este tema, de lo que es la mentalidad, la disciplina, el criterio y demás. Pongan si quieren un título, subtítulo, cualquiera de esos, ¿sí? O todos, mentalidad, disciplina, criterio, práctica sostenida, etcétera, investigación, ya lo verán, ¿sí? O pongan si quieren el título que está en el presente video que he colocado yo. Y trabajen de ese modo, estudien de ese modo. Nuevamente, yo sé que soy repetitivo. Estudien de ese modo y tengan un registro. Y escuchen el primer audio, y escuchen este segundo, y así vayan haciendo sucesivamente con todos. ¿Okay? Cierran los ojos, auriculares, y le dan play. Escuchan. Cuando hay algo importante, ponen pausa, abren los ojos, escriben. Y así hacen con todos y cada uno de los videos. Y créanme que cuando terminen con todos los videos de este curso gratuito de carácter orientativo, el cerebro se les va a expandir como una flor, se abre. Y van a tener muy en claro cuál es el norte a seguir en su camino espiritual. ¿Ok? Así que bien, Dani desde Buenos Aires, espero no haberlos aburrido. La idea es no aburrirlos. Pero bueno, esto es parte necesaria a los fines de avanzar. Cuando recién terminen todo esto, ¿sí?, van a poder elegir mucho mejor, ¿sí?, qué camino seguir y cómo estudiar entre un montón de cosas más, porque hay muchas cosas que tienen que saber, ¿sí? A ver, como para que tengan una idea, más o menos, si la idea es... Después vamos a ir con lo que es qué estudiar primero. También vamos a hablar un poquito de lo que es la teoría de la práctica, el ritual mágico, simbologías, correspondencia, lenguaje mágico, espíritus, contacto, prácticas para más o menos ir comenzando, errores, cómo continuar tu camino y así un montón de cosas más que van a ser propias de lo que es el presente curso, ¿sí? Hay una infinidad de cosas que durante todos estos videos, serán 10, 11, 12, voy a estar acá charlando con ustedes y haciéndoles llegar esta información. Así que hay mucho material por delante. Gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañar, los quiero, se me cuidan y estudien, ¿sí? Estudien y practiquen. Y bueno, ya sé, otra vez estoy repitiendo, estudien más con los espíritus que con algún texto que puedan llegar a tener por ahí. ¿Ok?
Bien, ahora sí, los dejo, se me cuidan y que termine muy bonito el fin de semana.